Los que han de ser salvos, usted los conoce. Su palabra llegará a ellos. Su evangelio llegará a ellos. Aún aquellos que hayan nacido en el error, Señor, si han de ser salvos, usted los conoce y los ha de arrimar, los ha de acercar al lugar correcto. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno, Dios es poderoso. Me acuerdo de niño, conocí un evangelio muy, para mí en ese tiempo, pues yo lo rechazaba, no quería nada con Dios, pero conocí un evangelio de santidad. Conocí un evangelio, hermanos, en donde la gente vivía diferente a como vivía en el mundo. Poca gente quería abrazar ese evangelio porque se trataba de una vida en disciplina, de una vida armoniosa, de una vida de amor, de una comprensión, de un rechazo al pecado, de una abstinencia al pecado. De eso se trataba el evangelio que yo conocí en aquellos años. Hace muchos años, y de repente llego a los pies de Cristo hace 13 años, no tengo muchos años, y me encuentro con que hay algo diferente, y para mí pues inmediatamente causó algo de asombro. Yo muchas veces, o algunas veces, que se me ocurrió meterme a alguna iglesia con una gorra. Alguna ocasión me dijo el pastor: usted que está ahí atrás, quítese la gorra. Nunca había ido a la iglesia, nunca había ido a ese lugar. ¿Sabe qué hice? Pues me salí. No me iba a quitar la gorra. Lo que quería quitarme era el pecado y no la gorra. Y me salí por la gorra. Hermanos, a veces la cuestión doctrinal, lo asombroso, que después ese pastor pues enseñó a bailar a la gente, y no solamente con gorra, sino hasta con el pelo de un color y de otro color, hablando de los hombres, con mechones, hablando de los hombres. Hermanos, el evangelio, mucha gente ha tratado de corromperlo, ha tratado de aligerarlo, de desvirtuarlo. ¿Por qué hablo esto? Hermano, siempre lo dice, siempre lo voy a decir, siempre, siempre, siempre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero si el Hijo no nos liberta, no vamos a ser libres. Si el Hijo no os libertare, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Y el Hijo tiene que libertarnos. Cuando habla el apóstol Pablo y habla de que ¿quién conoce el espíritu del hombre sino el hombre que está en él? ¿Quién conoce los pensamientos del hombre? Es el hombre que está en él. ¿Quién conoce lo profundo del hombre? El hombre que está en él. ¿Quién conoce lo profundo de Dios? El Espíritu de Dios. Es el que lo conoce. Lo profundo es de Dios. ¿Habrá algo profundo en Dios? Hay algo muy profundo en Dios. Pero luego dice: y vosotros tenéis el Espíritu de Dios. ¿A quién le habla? A la iglesia. Dice: y el Espíritu de Dios todo lo escudriña. Ay, bendito Dios. Es decir, si vosotros tienen el Espíritu de Dios, lo tienen que escudriñar todo. Aleluya. No es por automático, no es que ya viene el Espíritu de Dios y lo voy a conocer todo. No es así. Si vosotros tienen el Espíritu de Dios, lo van a escudriñar todo, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es decir, no por automático voy a recibir la mente de Cristo. No, hermanos, a veces se cree que es un hecho que puede surgir solamente por acercarme a Dios. No, la vida del Señor es una vida de entrega, de disciplina. Escudriñar las Escrituras, le dijo Jesús a los fariseos. ¿Por qué
porque en ellas os parece que está la vida eterna. Y hasta hoy mucha gente afirma que Jesús dijo, porque escudriñando la escritura ya son salvos. No, dicen, ellas son las que dan testimonio de mí, en mí está la salvación. Eso dice Jesús en su palabra. Y cuando la gente no escudriña las escrituras, la gente está endeble, está en riesgo, la gente está en el precipicio, la gente no sabe cómo actuar. Llega un pseudo predicador o pseudo profeta o pseudo apóstol y le habla a usted lo que usted quiere escuchar, y usted le llama como ungido de Jehová. Me dijo lo que yo quería escuchar, eso es lo que quería escuchar. Pero déjeme decirle, regularmente lo que el hombre debe de escuchar no le gusta. Cuando el hombre debe de escuchar la verdad, ¿a quién le gusta que le digan la verdad cuando este está mal? No, hermano, los profetas, si usted lee la Biblia y analiza a los profetas, comenzando desde el primer profeta, hermanos, desde los primeros hombres del Señor hasta los últimos hombres de Dios, todos hablaron juicio. Ezequiel significa Dios es mi juez. Daniel, Dios me juzgará. Hoy, bendito Dios, siempre se habla de juicio, de juicio, de juicio, de juicio, de juicio. Entonces, ¿por qué la iglesia tiene que cambiar el contexto? ¿Por qué? ¿Por qué cambiarlo? ¿Por qué cambiarlo, hermanos? Si viene un juicio sobre la tierra. Pero lo más maravilloso es que hay un juicio. Hay un tribunal de Cristo. Y este tribunal, esto es lo glorioso de la iglesia. Este tribunal se llevará a cabo en los cielos cuando Cristo venga. El tribunal más hermoso es en los cielos con Cristo. Se le llama el tribunal de Cristo, donde Él nos va a recibir en las nubes y estaremos por siempre con Él, porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, los muertos en Cristo, no aquellos que decían que eran de Cristo y no eran de Cristo, no aquellos mercaderes de la fe. Hermanos, tengamos mucho cuidado, mucho cuidado. Alguna vez o dos veces compré un disco de música cristiana, entre comillas. Pero luego, cuando me pongo a escudriñar la palabra, y me encuentro, da de gracia lo que de gracia recibiste, y me pongo a orar, y luego veo, hermanos, cierta ocasión que iba a venir un predicador, un conferencista, y era tanto la entrada, costaba tanto la entrada. Iba a venir un cantante y costaba tanto para ir a ver a ese cantante o a escuchar esos cantos. Santo Dios, ¿qué es esto? Y Pedro dice, harían mercadería de vosotros, mercantilismo en la iglesia. Bendito es el nombre del Señor. Y empiezo a escudriñar, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué está pasando? Luego, cierta ocasión, me invitaron a predicar a una persona y cobraba 5,000 pesos por predicar. Esto no es suyo, Señor. Esto es antibíblico. Esto es en contra de la gracia, es en contra de la cruz, es en contra del sacrificio. Usted no cobró por subirse a la cruz. Juan el Bautista no cobró por degollar su cabeza. Pablo no cobró nada. Pedro no cobró. ¿Qué está pasando, Señor? Yo tengo que estudiar la escritura, yo tengo que ver la escritura. Esto que está sucediendo es en contra de la ley, en contra de la gracia, en contra de su palabra. Porque gente tiene que dedicarse y para vivir totalmente del evangelio y esperar predicar 2 o 3 días por semana, y entre semana muchos de ociosos en su casa, y llegando el domingo a ver qué inventan para el domingo, a ver qué palabra fresca Dios le da, porque eso se atribuye ahora las nuevas revelaciones. No hay nuevas revelaciones. Que le quede claro, hermanos, no hay nuevas revelaciones. No le exagero y lo digo no por levantarme el cuello. He estado muchos días sin comer en otras ocasiones y con mi rodilla doblada casi todo un día completo, levantarme solamente para hacer algunas cosas, y gran parte de la noche yo lo único que he entendido es que Dios nos va a hablar claro en su palabra. Que Dios nos habla claro en su palabra.
porque no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces, cosas ocultas que tú no conoces, porque no puedes entenderla, porque la palabra se entiende espiritualmente, se discierne espiritualmente. Pero cuando un hombre vive en pecado, cuando un hombre vive dándole gusto a la carne, gusto al mundo, hermano, lo más fácil es inventar cosas. Y lo más emotivo, hermano José, si usted no conociera al llegar aquí a este lugar y yo le digo levántese, usted se levanta y yo empiezo a hablar lo que usted quiere escuchar, ¿cómo me va a catalogar? Un varón de Dios. Este hombre habla palabra de Dios y luego vive y está esperando y no pasa nada. Una vez a mí me dijeron, varón, el Señor te va a usar con poder. Te va a usar con poder. Prepárate. ¿Sabe qué hice yo? Me encerré en mi casa a esperar con el control en la mano, tirado de panza en la cama, comiendo. Al cabo Dios me va a usar, ya me dijo. Esa no era palabra del Señor, era mentira del diablo. Era mentira del diablo. El Señor no va a usar al que no se humilla. Amén, amén, El Señor no va a usar al que no rechaza el pecado. El Señor no va a usar a aquel que se enemistó con el mundo. El Señor no usa a los flojos. El Señor no usa a los ociosos. El Señor no usa a la gente que no renuncia al pecado. El Señor usa a aquellos que le dan la espalda al diablo y viven el evangelio y viven la gracia y viven eso que Dios nos ha dado, hermanos. Entonces Dios va a usarnos. Dios le va a usar a usted cuando usted quiera verdaderamente, hermanos. Los que quieren hablar de Cristo, los que quieren hablar de Cristo es porque doblan su rodilla y se humillan. Se humillan ante Dios y Dios los transforma, Dios los cambia. Este no es el tema, pero siempre hay un tema en Jesús. Siempre Jesús es un tema muy amplio. Y hablo esto, hermano, porque estamos predicando en la radio, hay críticas. Ciertamente me dijo una persona, dígale al hermano que no se apasione, que no llorique tanto, que no juzgue para no ser juzgados. Y cuando se entiende no juzguéis para no ser juzgados, bueno, el apóstol Pablo menciona, porque yo sí he estudiado la escritura, yo sí entiendo la escritura y lo digo humildemente y no me ando jactando ni diciéndole a nadie, pero sé lo que estoy diciendo. La Biblia habla en cuestión del juicio de los justos. La Biblia dice que el Espíritu de Dios todo lo escudriña. Todo lo escudriña. Amén. Y dice que el espiritual, ¿el espiritual qué? Juzga, y él no puede ser juzgado por nadie. Bueno, cuando hablamos de juicio tenemos que entender que la palabra juicio significa gobernar, significa poner en balanza, significa conocer y también significa llevarlo a un juzgado para acusarlo. Pero el asunto de juzgar en el conocimiento, ahí está la vida del cristiano. Si usted habla de la Biblia y la interpreta como a usted le conviene, está juzgando mal. ¿Sí me explico? Porque a veces el hombre abre la Biblia y la lee, y esto me conviene, esto lo tomo para mí, como los bailarines que están enamorados del Salmo 150 y están enamorados de David y danzan como David, pero el arca de su casa está raptada. ¿Sí me explico? El arca de su casa, hermanos, está en manos del diablo. ¿Por qué danzó David? ¿Por qué danzó David? ¿Usted ha leído Samuel? ¿Por qué danzó? ¿Por qué danzó, hermana Leonor? Porque rescató el arca de manos enemigas. Rescató el arca, que el arca representaba la presencia de Dios. Eso es lo que representaba el arca, la presencia de Dios. David rescató el arca. Y sabe una cosa,
David no podía tener una relación con Dios, hermanos, de una forma espiritual, porque en aquel tiempo el Espíritu de Dios venía de forma esporádica. No podía humillarse ante Dios porque no sentía la presencia del Espíritu Santo cuando él quisiera. El hombre sentía la presencia del Espíritu Santo cuando Dios quería, no cuando el hombre quería. Amén. Y mire, cada año llegaba al lugar santísimo la presencia del Señor. Es decir, a veces no era repetitivo, a veces pasaba hasta un año. David no tuvo otra cosa que hacer más que brincar, más que bailar. Había recuperado el arca, pero muchos bailarines, hermanos, el arca de su casa está raptada. Ahora David no se metió al santuario a brincar, hubiera caído muerto. ¿Me está escuchando? Y no estoy juzgando, no estoy condenando, estoy hablando lo que dice la Escritura. Hermanos, tenemos que ser muy claros. Dios es un Dios de orden. Eso es lo que es el Señor, un Dios de orden. Ahora, usted como parte de la iglesia, le voy a decir lo que son ovejas del Señor. ¿Me está escuchando? Son ovejas del Señor. ¿Qué son? Díganlo, somos ovejas del Señor. Somos ovejas del Señor. Díganlo. Dios es mi dueño. Dios es mi dueño. Y al hermano Samuel, díganlo, lo puso para que nos cuidara. Para que nos cuidara de los lobos, de los mentirosos. Y el yo no hablar esto, hermanos, el yo no hablar de esta forma, es ponerlo a usted en riesgo. Si usted llega a algún lugar y dice iglesia cristiana evangélica o centro cristiano evangélico, porque hoy ya no se llaman iglesias, se llaman centros. Centro cristiano evangélico, una iglesia cristiana. Usted se mete y luego ve que empiezan a brincar y a revolcarse y a aventar gritos, aullidos y a reír alocadamente sin control, y usted se mete allí porque es una iglesia cristiana, y usted después de ella, hermano, pero allá enseñaron esto. Sí, enseñaron esto. Y a usted le va a parecer correcto, porque yo nunca se lo enseñé. Porque mire, la forma de cuidar la iglesia es ahuyentando los lobos. Una de las formas de cuidar la iglesia o las ovejas es ahuyentando los lobos y cuidando las ovejas en el corral, en la iglesia, aquí. Pero imagínense, hermanos, si yo trajera un lobo en medio de las ovejas, como muchos pastores que dejan que los lobos devoren sus ovejas en su misma mirada. Muchos pastores dejan que invitan a lobos y les pagan a los lobos para que lleguen y devoren sus ovejas, hermanos, en su misma presencia. Es muy triste, es muy terrible, muy terrible. Soy celoso de la palabra del Señor, soy celoso del evangelio. Creo que jamás voy a dejar de serlo, hermanos. Al contrario, creo que seré más celoso conforme vaya pasando el tiempo, porque conforme vayas pasando el tiempo, más cerca estará la venida del Señor. Yo no sé si usted llegue primero o yo llegue primero, pero en el momento que llegue yo con el Señor, lo primero que me va a preguntar va a ser por usted. Por usted. Por usted. ¿Por qué no llegó aquel? ¿Por qué no llegó aquel? La Biblia dice: sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vosotros como quien tiene que dar cuentas. Amén, aleluya. Como quien tiene que dar cuentas. Y si me preguntan y usted no llega, ¿qué le voy a decir al Señor?
Si usted se torció, se fue a otra parte, se fue a la mentira, ¿qué le voy a decir al Señor? Hermanos, yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero comencé con esto, de que mi oración es decirle al Señor: Señor, habrá algunos por allá, Señor mío, que han de ser salvos, que usted conoce. Aún a los que hayan nacido en el error, usted los conoce. Amén, 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 amén. Usted los ha de guardar, Señor, y los ha de guiar al lugar correcto. Usted los ha de llevar al lugar indicado. Y no quiero decir que este es el único lugar, no. Sí hay lugares en Monterrey, sí los hay, sí los hay. Yo no puedo decirlo en público allá en la radio porque yo no tengo relación con ninguno de los hermanos por falta de tiempo, pero yo le podría invitar a las gentes que viven por allá por Guadalupe que fueran por con el hermano Natividad Ramos, sin lugar a dudas. Amén, amén. Hermano de plena confianza, conocido mío, que para nosotros ha significado mucho. Hay algunos lugares, conozco pocos, muy pocos, donde se predica la sana doctrina. Hermano, entonces todas las iglesias están erradas. La Biblia habla de este tiempo, que se amontonarían, dice, se amontonarían maestros. ¿Qué es un montón? Muchos no se pueden contar. Cuando dice vendrán 5, cuando habla de los olivos dice vendrán 2. Cuando habla de los cuernos vendrán 10, habla 10. Amén. Cuando habla de los apóstoles dice 12. Pero cuando dice se amontonarán, es que no se podrían contar. Se amontonarán maestros que apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. ¿Qué son fábulas? ¿Alguien sabe qué es una fábula? Una fábula es lenguaje de animales en dibujos animados. Eso es una fábula, el lenguaje de los animales en los dibujos. Actualmente eso es lo que es. Hermanos, y eso es terrible, hermanos. Eso es tremendo. Escuchar palabra que no es de Dios en el lugar donde se supone que se debe de hablar palabra de Dios. ¿Por qué murió Herodes? Porque el hombre decía palabra de Dios queremos y no de hombre. Queremos palabra de Dios y no de hombre. Eso decía el pueblo, querían palabra de Dios. Amén. Ese hombre siguió hablando. Un día mucha gente va a perecer. Y es muy tremendo, hermanos, ese asunto. Es muy tremendo. Es muy tremendo. Yo le pido a usted, lea la escritura, lea la palabra, empápese de ella, léala, estúdiela. Vea las concordancias. Usted tiene que diferenciar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Usted tiene que diferenciar la palabra que fue para el pueblo de Israel, la palabra que es para la iglesia. Tiene que hacer esta diferencia. La iglesia es la que va con el Señor. El pueblo de Israel, los 144,000, ellos no van con el Señor. Ellos esperan del Señor la segunda venida de Jesús aquí a la tierra. Nosotros no somos parte de esos 144,000. Nosotros somos parte de la iglesia. La Biblia habla de 7 periodos de tiempo, de 7 dispensaciones. Estamos viviendo, hermanos míos, en la dispensación número 6, que es la dispensación de la gracia, porque por gracia sois salvos y no es por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros por gracia somos salvos. Amén. Por gracia somos salvos. Es el tiempo que a nosotros nos quedó vivir. Tenemos 2000 años aproximadamente viviendo este periodo de la gracia, donde se elaboró a través del pacto. Jesús dijo: este es mi pacto, el pacto que hago en mi sangre. Este es mi cuerpo, comed mi cuerpo. Esta es mi sangre, bebed mi sangre. Y cuando se habla de esto, hermanos, significa que yo vivo conforme a Jesús vivió aquí en la tierra. Sigo el testimonio de Jesús aquí en la tierra. Cuando la gente, Jesús lo hizo esto cuando tomó la última cena. ¿Usted recuerda? Jesús tomó la última cena
y dijo: esta es mi sangre que por vosotros es derramado, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Y luego dijo: haced esto en memoria de mí siempre, haced esto siempre en memoria de mí. ¿Qué significa? Hermanos, el apóstol Pablo dice que muchos que comen el pan, que beben y que andan indignamente, muchos han perecido, muchos están ciegos, muchos están paralíticos, porque han tomado la cena indignamente, es decir, ha venido juicio sobre ellos. Amén. La iglesia del Señor es una iglesia santa. Discúlpeme, no hemos entregado al tema, no hemos entrado al tema. Vamos a comenzar. Pero no sé por qué, hermano, siento algo. No se descuide, no se descuide. Usted que está aquí, agárrese del Señor, póngase en pies, vamos a orar. Cuando tenga algo que decirme, que usted vea que tenga alguna duda, cuando estoy predicando, pues yo no le puedo contestar. En la enseñanza interactuamos. Los domingos yo no interrumpo el mensaje, a menos que yo pregunte algo. Pero si usted tiene alguna duda, cuando se acabe el culto, usted puede decirme: hermano Samuel, puedo hablar con usted. Y usted puede preguntarme. Porque mire, hoy se enseñan de las maldiciones generacionales. Y yo lo creía, eso de las maldiciones generacionales. Que estamos malditos por causa de nuestros abuelos, que estamos malditos por causa de nuestros bisabuelos. Y se enseña esto en muchas partes. Y se hace una oración por sanidad interior. Es lo que hace la nueva era, es lo que hacen los neopentecostales, sanidad interior. Y practican regresiones. Y muchas veces hacen al hombre que regrese a su estado infantil y que empiece a recordar todo, como lo hacen los médiums, los psicólogos, como hacen los brujos. Regresiones. O a poner la mente en blanco, como lo hacen los de la meditación trascendental. Hermano, ¿cómo sabe eso, hermanos? Tenemos que estar investigando. En este tiempo de informática, hermanos, la gente que ignora es la gente que no se documenta, que no se informa. Pero la iglesia, que antes era una iglesia santa, hace regresiones. Luego, hermanos, mire, hoy se utiliza esto. Se van a un campo como hacen los brujos, allá en un monte, a algunas cabañas, hacen una cruz de madera y luego a usted le hacen escribir todos sus pecados allí, y luego que los claven en una cruz y luego que prendan la cruz, como si eso fuera Jesús fuera cruz. Allí murió Jesús y resucitó al tercer día. ¿Qué necesitamos más sacrificio que este? No hay más sacrificio. Aleluya. Luego cuando dice: es que mi papá y mi mamá era esto y la maldición de Dios está sobre de mí, déjeme decirle que el que llega a Jesús, hermano, ha sido libre de toda suerte de maldición. El que llega, el sacrificio de Jesús, Jesús dijo: llevó cautiva la cautividad. Aleluya. El apóstol Pablo dijo de Jesús: llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Aleluya. No hay maldición. La iglesia no es una iglesia maldita. La iglesia es un cuerpo comprado con la sangre de Cristo. Usted es santo porque recibió el Espíritu del Santo. Usted es santo porque se entregó a Jesús. Usted debe vivir una vida en santidad porque somos hijos de Dios. Aleluya. Jesús llevó cautiva la cautividad. La Biblia dice, hermanos míos, que ese viernes que fue mi Jesús muerto, la Biblia dice: muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, y descendió hasta los abismos a predicar a los espíritus encarcelados. Aleluya. Amén. Pero esos no pudieron sujetarle al tercer día. Mi Jesús emergió de la tierra, se levantó, aleluya, y tomó su cuerpo, glorificó su cuerpo. Ya había ido al Padre, allí tomó su cuerpo, hermanos míos, y luego fue al Padre y llegó con el Padre. Ahora sí lo podían tocar.
y fue a presentar al Padre la victoria. He vencido, he vencido, he vencido. El diablo es nada. El diablo es nadie. El diablo no puede prevalecer en contra de la iglesia. Jesús lo derrotó, lo venció en la cruz del Calvario. Por eso es necesario conocer su palabra. Pero usted no puede en contra del diablo si no dobló su rodilla. Usted no puede en contra de las tentaciones si no dobla su rodilla. Usted no puede en contra de las perversiones, de todo eso que el diablo provoca, hermano, para nuestra caída, si no dobla su rodilla. Usted tiene que doblar su rodilla y abstenerse de las cosas del mundo, conocer su palabra. Aleluya. Es lo que hace fuerte al hombre en Cristo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Pídele al Señor para que Él nos hable y que mi boca se cierre, que sea Él quien abra mi boca, que sea mi Jesús quien abra mi boca. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, aquí estoy, Señor, ante usted, con muchas limitantes como siempre, Señor, con muchas, Padre mío, carencias como siempre, pero apelo, Dios mío, pero me escondo en Jesucristo. Dios mío, reconozco de Jesús la salvación, reconozco de Jesús la gracia, reconozco de Jesús la misericordia. Bendito es su santo nombre, bendito es su santo nombre, glorificado es su santo nombre. Aleluya, 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 gloria a Dios. Padre, reprendo toda obra del diablo, reprenda todo engaño del diablo, reprenda todo plan del enemigo, en el nombre de Jesús. Alabado su santo nombre, alabado su santo nombre. Aleluya, 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 aleluya. Bendito su santo nombre. Gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Dios. Alabado su nombre, Dios mío. Oh, ora iglesia, ora iglesia, glorifica el nombre del Señor. Abra su corazón, abra su boca, abra su entendimiento. Clame a Dios, clame a Dios, clame a Dios, clame a Dios, clame a Dios. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, 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 gloria. Aleluya. Alabado su nombre. Gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Dios. Aleluya. Oh, poderoso su nombre, poderoso su nombre. Aleluya. Gracias, Señor. Hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a dejar un poquito el Evangelio según San Juan. Aleluya. La gente que está aquí, déjeme decirle que Cristo les ama. Cristo nos ama y no quiere Él que usted se pierda. Cristo quiere que usted sea salvo siempre en Cristo, que se guarde en Cristo, que no pierda esa oportunidad de la salvación. Aleluya. A veces a la iglesia se le ha olvidado, hermanos, enseñar que cuando el hombre llega a Cristo, sus problemas se pueden incrementar. Oh, hermanos, ¿cómo? Porque entonces ya no solamente el mundo será su enemigo, sino que estará aceptando la enemistad en contra del diablo, o la enemistad del diablo. Esa es una verdad, hermanos. Cuando el diablo a mi hermano José lo tenía como trofeo,
Porque así era, hermano José. Como algo que él podía lucir. Porque usted, el diablo, lo exhibía, al igual que me exhibe a mí. Cuando el diablo nos tenía como su trofeo. ¡Aleluya! Luego llegó la palabra del Señor a nosotros y nos tumbó de ese pedestal y nos trasladó de ese pedestal de las tinieblas y nos llevó a la luz admirable. ¡Aleluya! El diablo tuvo que